día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se presta para una discusión sana y para crecer como médicos. El tema que traemos es el de conflicto de interés en medicina. Es un tópico relevante y que debe ser manejado por todos los médicos. El contenido de la charla: voy a hablar un poco sobre un panorama general, voy a comentarles cuál es la definición de conflicto de interés, la profesión médica y los conflictos de interés en la industria farmacéutica, en la investigación, cómo evitar conflictos de interés, algunas recomendaciones. En el año 2004, un estudio publicado en New England Journal of Medicine estableció que 94% de los médicos reportaban algún tipo de relación con industria farmacéutica. Y esto comienza a mostrarnos de que hay una interacción fuerte con la industria farmacéutica en la práctica médica. Como dato interesante también, una publicación en JAMA mostró de que en el 2008 más de 250 revistas que se estudiaron, el 89% de los autores tenía algún tipo de conflicto de interés. En el año 2000, como una cifra interesante para esta presentación, en los Estados Unidos, la industria farmacéutica, que jalona mucho dinero, invirtió 15.7 billones en promoción y en marketing, enfocados en estimular y promover productos en el sector de la salud, especialmente en los médicos. Y se estimó que en los Estados Unidos se estaban invirtiendo en ese periodo del año 2000 entre $8,000 y $13,000 por médico. Es importante que nosotros tengamos claro de que el principal objetivo de nosotros como médicos es servir al ser humano, a las comunidades, optimizar la salud. Y de esta manera, aparte de que ese es nuestro sentido, por eso es que nos hicimos médicos y por eso es que uno entra en la facultad de medicina partiendo del sentido altruista que se entiende que todos los médicos lo poseemos de una u otra manera. Además, con el desarrollo progresivo de otros elementos como la medicina basada en la evidencia, el desarrollo de guías de práctica clínica que requieren recomendaciones, el tema del conflicto de interés ha ido tomando más relevancia. Pero no es un tema reciente. Desde hace más de 40 años ya se comenzó a identificar que los intereses de tipo económico podían ocasionar un tipo de sesgo tanto en la investigación como a nivel asistencial. Nuestra actividad médica va enfocada a prevenir y hacer promoción de la enfermedad, a aliviar el dolor y el sufrimiento, a curar a nuestros pacientes, a evitar la muerte prematura y a propender porque los pacientes ya con patologías de evolución irreversible tengan una muerte digna. En ese sentido, esa es nuestra función como médico. Desafortunadamente, aquí viene el concepto de conflicto de interés, y el conflicto de interés lo podemos definir como el conjunto de condiciones y circunstancias que pueden influenciar de manera indebida al personal de la salud, al médico, y que cambian ese interés primario de bienestar, de servir de elemento para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de interés primario en el área asistencial,
o interés primario en el área de investigación, que la investigación tenga una validez y que indebidamente se cambie ese enfoque y haya o se presenta un interés secundario que pueda ser de provecho de tipo económico, afán de notoriedad que también puede encontrarse, la búsqueda de prestigio, el reconocimiento y la promoción profesional, que no son el objetivo de nuestro actuar como médico, no son el fin. Entonces tenemos que el conflicto de interés se refiere sobre todo a una situación y no necesariamente a un comportamiento. Por esta razón, difiere notablemente el conflicto de interés de la falta científica, que podemos mencionar el plagio, la falsificación, la distorsión de resultados, publicaciones redundantes, etcétera, la cual sí afecta la seriedad y la calidad científica. Entonces, los conflictos de intereses son situaciones a las que se enfrenta el médico en los cuales la competición de interés o lealtades va a afectar la imparcialidad. Diversas publicaciones que traje para ir discutiendo, por ejemplo, esta publicación en cuanto a la profesión médica y de los conflictos de interés. Desafortunadamente, los médicos no reconocemos que la toma de decisiones se pueda ver afectada por regalos u obsequios comerciales o servicios. Esta es una publicación del año 82 y ya se comenzaba a identificar que había una tendencia a no considerar que esa conducta fuera, entre comillas, inadecuada. Por otro lado, me pareció interesante esto y es en relación a que también ya en el año 80, una publicación que tiene 42 años, publicada en el Journal de Educación Médica, donde ya los estudiantes de medicina consideraban que los obsequios no representaban un problema en comparación a otras áreas de la salud. Y aquí me llama la atención algo, es que hemos ido formando a los médicos de manera tecnificada, pero dejamos a un lado los aspectos éticos que son también relevantes en cuanto a la formación integral. Esta es una carta al editor publicada en la Gaceta Sanitaria, es reciente de 2017 y se evaluaron 32 residentes y 32 estudiantes de medicina, con 64 personas que respondieron, y llama la atención o se logra identificar la vulnerabilidad de los estudiantes de medicina y de los residentes de posgrado en cuanto a la influencia que pueden tener por factores que condicionen el desarrollo de conflictos de interés. Entonces, existe un conflicto de interés cuando una persona tiene la obligación moral de actuar en nombre de otros y esta acción se ve comprometido por vínculo de un tercero. En este sentido, los conflictos de interés pueden actuar tanto en el accionar médico individual como en las instituciones de salud e incluso en las asociaciones médicas de especialistas de todos los países. Por eso es un tema relevante y que nosotros no le damos la importancia. El conflicto de interés también pueden afectar a cualquiera de los pasos del proceso de investigación científica. Esta gráfica que les preparé les muestro la serie de pasos que nosotros realizamos para desarrollar un proyecto de investigación, y en cada uno de ellos puede establecerse o puede ser susceptible
de ser afectados por conflictos de interés. Este fue un tweet, siempre que reviso Twitter, y este me pareció interesante, sobre que se puede considerar como una materia pendiente en las facultades de medicina la enseñanza adecuada de la metodología de la investigación, la interpretación de resultados, el manejo de la evidencia y los conflictos de interés. Entonces, siguiendo en cuanto a las guías de práctica clínica y los conflictos de interés, es importante mencionar, sin ahondarnos en las guías de práctica clínica que sí, han estado en los últimos años de moda, y la adherencia de ella también, consideramos de que, y se considera que los conflictos de interés pueden influir también en las recomendaciones que se coloquen en esas guías de práctica clínica. Pero si hay una persona que participa en el desarrollo de la guía de práctica clínica y una de las sesiones considera que está comprometida por algún conflicto que él tiene, debe retirarse de esa sección, pero se recomienda que se sugiere que pueda continuar en las otras etapas de preparación de la guía de práctica clínica. Otro de los artículos que me pareció súper interesante era que, y pareciera lógico, pero cuando uno lo comienza a ver, analizar, identifica que el papel de la industria farmacéutica en la actividad médica es relevante. Por ejemplo, este artículo de Wasana, publicado en JAMA, también en el año 2000, identificó que los programas de educación médica que son financiados, que reciben dinero, tienden a resaltar los productos de las compañías patrocinadoras. Y ustedes me van a decir, oye, pero es lógico, si la empresa, el laboratorio está contribuyendo a su producto, obviamente tienen que hacerle publicidad. Pero yo te digo, un momento, ese no es el objetivo de que usted como médico se deje manipular y se vuelva un elemento de servicio del laboratorio, porque se vuelve usted un instrumento y se deja utilizar. Por eso es importante decantar este tema muy bien, y esto tiene que partir desde las facultades de medicina. Además, también en ese paper se demostró de que el comportamiento de los médicos se ve afectado en la prescripción por la influencia de la industria farmacéutica. Este es otro aspecto muy importante, y es en cuanto a las publicaciones científicas, múltiples publicaciones científicas, y también este paper del año 92 comentaba de la relación que se encontraba en las revistas científicas que llevan publicidad médica de industria farmacéutica en comparación a aquellas que no llevan la publicidad pagada. Entonces, se genera una conexión entre laboratorio, farmacéutica, empresa farmacéutica, revista, y catapultándose los productos utilizando una herramienta académica como son las publicaciones. Pero los conflictos financieros, los conflictos de interés no son siempre financieros. Lo que hacemos es que nos hemos enfocado en el punto de vista financiero porque es lo que podemos nosotros valorar y medir de forma objetiva. Pero los conflictos de intereses también pueden depender de rivalidades entre médicos, entre colegas, también nepotismo por creencias religiosas, opiniones políticas e ideologías. Esto no ha sido muy bien estudiado. Se han estudiado más la parte financiera, pero son temas interesantes, relevantes para discutir. En cuanto al conflicto de interés y la toma de decisiones, los conflictos de interés pueden interferir en la toma de decisiones dependiendo si hay un elemento financiero o un beneficio económico que pueda mediar una decisión,
no financiero, la búsqueda de un beneficio profesional como consecuencia de una decisión, no financiero personal, asociado a un beneficio personal directo o interés de una tercera persona, un allegado. Y otros conflictos que también pueden estar participando, la presencia de sobornos, los conflictos de obligaciones y lealtades por la responsabilidad social asignada al puesto que tengamos y los conflictos entre las partes, es decir, cuando hay competición entre instituciones privadas y públicas. Pero es importante también que ustedes tengan en mente que el conflicto de interés existe independiente si el profesional considera que dichas relaciones afectan o no su criterio. Es decir, vamos a tener un colega que dice, no, no me afecta, yo tomo mis decisiones de manera autónoma, pero se ha identificado o per se el conflicto de interés existe. Es invariable, sí o no. Y ya después, más adelante le comento cuáles son las herramientas para tratar de manejar eso. Países como Canadá, los Estados Unidos, el Reino Unido, que han trabajado mucho sobre el conflicto de interés en medicina, ya tienen directrices muy claras de cómo verificar las relaciones entre médicos y organizaciones profesionales, entre asociaciones y las industrias farmacéuticas. Otros países como Chile, México, han venido trabajando también con recomendaciones muy interesantes que son extremadamente útiles para tratar de prevenir este tipo de situaciones. En los países donde no hay estrategias definidas, lo que hay o lo que se puede utilizar son las establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que son los llamados criterios éticos para la promoción de medicamentos de la OMS. Y hay una parte textual que dice que toda la propaganda que contenga afirmaciones relativas a medicamentos ha de ser fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada y actualizada, susceptible de comprobación y de buen gusto. De esta manera, se constituyen estos criterios de la OMS también como una directriz que sería importante que leyéramos para conocer un poco más. ¿Cómo evitar conflictos de interés? Bueno, y aquí quiero al final de la charla que ustedes me digan qué opinan de todo este tipo de recomendaciones. Por ejemplo, esta es una serie de recomendaciones publicada en Chile sobre cómo hacer control a los conflictos de interés. Entre tantas recomendaciones, unas 15, primero, aceptar la menor cantidad de obsequios posibles de los proveedores médicos y no aceptar obsequios físicos que representan un compromiso para el médico. Segundo, no aceptar financiamiento de viajes sin antes asegurar que su objetivo central es educativo y por lo tanto beneficioso para los pacientes y que este genere un compromiso alguno y que no genere un compromiso alguno con la industria. Evitar la participación activa pública en eventos de difusión masiva. En proyectos de investigación, que los fondos vayan ojalá dirigidos a asociaciones científicas. Evitar la participación en exámenes, interconsultas, derivaciones de pacientes que puedan constituir un conflicto de interés. No aceptar dinero ni coimas de proveedores de insumos médicos. Evitar todo tipo comercial con los proveedores médicos. No debe existir un vínculo comercial directo ni indirecto con los proveedores médicos. Cuando se declare en una charla, en las primeras diapositivas, colocar que no se tiene un conflicto de interés.
no aceptar pagos de las farmacéuticas ni de laboratorios y favorecer una conducta transparente. Las recomendaciones para tratar de mitigar los conflictos de interés es reconocer la existencia del conflicto de interés, ser consciente que los intereses secundarios pueden conllevar a comportamientos inadecuados. Y segundo, la gestión ética de los conflictos de interés por parte de las instituciones médicas. Aquí hay una responsabilidad importante de los hospitales y de las clínicas. La gestión ética tiene tres componentes. Primero, la declaración pública o transparencia, que este es como la más importante. Segundo, la revisión con autorización. Y la tercera, la inhibición y recusación. Se recomienda en esto de la gestión ética hacernos una pregunta prima facie. Es decir, me sentiría cómodo si mis pacientes u otras personas relacionadas con mi actividad profesional conocieran que tengo un determinado interés secundario en esta materia. Es decir, que nos gustaría que nuestro paciente sepa que nosotros estamos colocando un cierto insumo médico y estamos teniendo una ganancia secundaria por esa intervención. Entonces, como la respuesta es no, entonces no hacerlo. Pero eso depende también de la sensatez. Y recuerden que el primer elemento de la gestión ética es la transparencia. Y eso va en cada uno de nosotros. Francis Collins, que fue director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, un hombre que trabajó en esta parte de conflicto de interés, afirmaba que la confianza del público en lo que hacemos es esencial y no podemos arriesgarnos a afectar la integridad del proceso de investigación. Los conflictos de interés son un tema relevante, un tema muy serio, un tema espinoso, qué bueno que hayamos tocado este tema porque a veces nos hacemos los sordos y los ciegos de este tópico que es más profundo y tiene una connotación muy seria desde el punto de vista ético y de nuestra práctica médica. Entonces, como conclusiones, los conflictos de interés son situaciones que no se asocian necesariamente a intereses económicos. Segundo, los conflictos de interés deben ser revelados de manera voluntaria por nosotros y se requiere mantener la educación sobre el conflicto de interés de manera permanente y evitar ante todo el ocultamiento de esto. Señores, muchas gracias y espero que podamos tener una discusión en los próximos minutos sobre este tópico de conflicto de interés. Muchas gracias, doctor, por esta excelente clase y muy interesante. Yo, digamos, tenía varias preguntas. Digamos, en la legislación de nuestros países, ¿hay algo que penalice lo que es el conflicto de interés? Digamos, que el médico reciba alguna regalía, algo, o no sé si en los colegios médicos, o no sé si en los documentos de las asociaciones médicas mundiales hay algo relacionado a eso. Bueno, es una pregunta muy interesante porque primero recordando de que aquí parte de la sensatez con que nosotros actuemos como médicos. Segundo, si hablamos de una sanción punitiva, como tal no existe. Lo que sí hay una sanción social y la sanción que viene de desacreditarse. Se desacreditan las instituciones, se desacreditan los médicos, puesto que es un actuar no adecuado. Los conflictos de intereses creo que representan un escenario
desafortunadamente no evitable, no evitable por el gran poder que tienen muchos factores asociados a nuestra práctica clínica a nivel mundial. Pero cuando digo que no es evitable, no significa que nosotros no sepamos y seamos conscientes que el actuar es inadecuado. Yo creo que la mayor sanción es la de nuestra conciencia, doctor Castillo. Okay. Vamos a cederle la palabra al doctor Narváez, que está levantando la mano. ¿Puede abrir su micrófono, doctor? Hello, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Yo tenía una pregunta para el doctor. Tuve un caso, una situación, enviamos un artículo a una revista en donde se comparaban dos técnicas quirúrgicas. Sin embargo, uno de los autores reportó dentro de los conflictos de interés que había recibido pagos por realización de conferencias a dos empresas. Estas dos empresas son empresas de productos, de equipos médicos. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que reportar como conflicto de interés que he recibido dinero de una actividad no relacionada al artículo que estoy publicando, ya sea a la conferencia que estoy dando? O sea, si no está relacionado, tengo que necesariamente reportarlo. Eso sería correcto. Sí, claro, tú tienes que reportar declarar que recibes grants de tales empresas específicas y eso no tiene que alterar la decisión que tomen sobre el manuscrito. Ese es el deber ser, Alexis. Ok, aunque no tenga ninguna relación, entonces igual se reporta. Todas las Claro, empresas o grandes de los que yo haya recibido, tengo que reportarlo, así sea que no tenga relación con la actividad académica que estoy realizando. exacto. Tienes que reportar con quién trabajas, de quién recibes dinero, de quién recibes subvenciones, de quién ha recibido grants o recibes honorarios por speaker de tales laboratorios. Eh, eh, porque esto es inevitable, insisto, como le comentaba hace un momento, es inevitable la presencia de conflictos de intereses, pero entre más transparente, la gestión ética en este sentido es la clave. Muchas gracias. Sí, doctor. Yo tenía otra pregunta. Usted mencionó que los países, pues, como Estados Unidos, Canadá, Chile, México, estaban dentro de sus legislaciones, estaban abordando esos temas. Yo sé, digamos, que hace unos años hubo un cambio en todo esto. No sé si usted recuerda, tal vez tendrá eso unos 6 o 7 años o tal vez un poco más, que todas las compañías financiaban a todos los médicos para pagarle los viajes, más en neurointervención, los que vendían los stents, los coil y todo eso, le pagaban todo. Y en un momento, digamos, las compañías con base en Estados Unidos cortaron todo eso porque salieron esas legislaciones, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cómo lo manejan esos países? ¿Cómo fue ese proceso en esos países? ¿Qué es lo que Sí, más usted efectivamente, recuerda? ya con la normatividad, con el establecimiento de reglamentaciones, para hacer el control más estricto de la participación de las farmacéuticas en lo que tiene que ver con regalos directos e indirectos, patrocinios de actividades, los llamados programas de formación continua, organización de cenas de cenas para hablar de productos, mesas redondas, conferencias, financiación de cátedras académicas, apoyos a las asociaciones. Después que usted los declare, se quita gran parte del peso. Pero si
colocamos nuevamente, estamos viendo la pantalla, ¿la estás viendo? Sí, estamos Sí, viendo, señor. estamos viendo, sí. Sí, sí, tú puedes ver las recomendaciones, y las mencionamos nuevamente, de estas recomendaciones chilenas que vienen siendo la misma reproducción de las recomendaciones americanas e inglesas. Por ejemplo, la Asociación Médica Americana recomienda que los obsequios sean máximo de $100 por año. Es una recomendación, por ejemplo. Máximo $100 por año. Que los investigadores participen en investigación, reciban dinero, pero con autorización de las empresas, para quienes trabajan, los hospitales a quienes ellos le realizan la labor. No deja de ser un tema espinoso. No deja de ser un tema espinoso, pero creo que en la medida en que se pueda ir decantando esto en los diversos escenarios de la práctica médica, va a ser algo mucho más sano para tener conductas éticas adecuadas. Yo creo que esto va a ser un cambio generacional en la medida que hagamos más educación desde el pregrado para tratar de concientizar la relevancia de esto. Es importante también mencionar, y es desafortunado que en algunos países se apalanca la calidad de ingresos, el nivel de ingresos de los colegas con este tipo de recursos, puesto que los salarios muchas veces no son los mejores, pero desafortunadamente aquí toca es que los gremios busquen por garantizar que los médicos reciban unos muy buenos salarios acorde a la actividad médica y no recurrir a este tipo de cosas que no son las más adecuadas y por las que se están luchando en los países, porque se ha identificado que alteran las decisiones médicas. Y cuando decimos alterar las decisiones médicas, pueden ser decisiones médicas, toma de decisiones que pueden ser correctas, pero también que pueden ser incorrectas y deleterias, inducidas por una industria farmacéutica voraz que quiere solamente estimular el consumo de ciertos productos específicos. Dicho esto, doctor, tenía otra pregunta también. Por ejemplo, esto se vio ahorita bastante con lo del COVID, ¿verdad? Que se vio una avalancha de publicaciones y de intereses de un lado, de otro lado para jalar el uso de medicamentos para un lado, para el otro lado, estudios que no eran correctos. Es decir, ¿hay algún tipo de penalización cuando ocurren esas cosas, digamos? Porque ahora, digamos, el hecho de que sacan anuncios que dicen que un producto es eficaz para una cosa, otros que dicen que otra. Es decir, ¿eso es sancionado o cómo se maneja eso? Porque ahora muchos productos prácticamente salen diciendo mentiras, pues, en anuncios y cosas, y no sé, nadie regula eso. Quería su comentario al Sí, respecto. sí, desafortunadamente, en el contexto de esta pandemia, se ha presentado la aparición de curas milagrosas, y que nos han mostrado otra realidad, que yo creo que no estamos preparados por esta avalancha de información que ha habido, todo el mundo tratando de experimentar, tratando de sacar sus propias conclusiones, y ha sido el producto de toda esta transición abrupta que ha pasado en esta pandemia de 2 años, 2 años y medio, el surgimiento de una cantidad de elementos
gran parte de ellos no con utilidad y que han venido saliendo publicaciones que lo han ido demostrando que no son efectivas, sin mencionar a ninguna en específico, porque incluso se siguen utilizando a pesar de que la evidencia muestra lo contrario, para no herir susceptibilidades. Pero hablar de que hayan sanciones éticas en el momento como tal, no. Pero sí, la evidencia ha ido mostrando que ciertos fármacos no son tan buenos como lo han ido mostrando como la panacea y que no tienen ningún tipo de utilidad en el contexto de COVID. Es un tema de que se presta para mucha discusión en los comités de ética médica y desafortunadamente, vuelvo, insisto, si nosotros nos adherimos inadecuadamente a la medicina basada en la evidencia, las cosas no van a ir tan bien. Desafortunadamente para muchos, cuando digo muchos, son bastante, pero no la mayoría. La medicina basada en la evidencia es lo mejor que tenemos, es lo mejor que tenemos. Sea de mala calidad o sea de buena calidad, pero es una acción sistemática en su producción de conocimiento y a la cual nos debemos adherir en todos nuestros comportamientos y nuestro actuar en la medicina.